Hola Salomé, bienvenida a nuestro espacio de entrevistas de la Mesa de Educación y Cultura. Te extendemos esta invitación a esta pequeña entrevista o charla en la que queremos conocer un poco más sobre tu experiencia viviendo en Francia y estudiando en Francia. Así que bueno, bienvenida y gracias por concedernos este espacio. Gracias a ti. Y bueno, vamos a empezar con unas preguntas en general y queremos saber, antes de viajar a Francia, ¿a qué te dedicabas en Colombia? Justo antes de viajar estaba haciendo mi licenciatura en lenguas modernas en la Javeriana y que terminé en el 2014 y ese mismo año también empecé a trabajar en la Alianza Francesa. Estuve trabajando allá 6 meses, si no me equivoco, y, y a comienzos del 2014 viajé a Francia. Y bueno, ¿cuáles fueron esas motivaciones que te impulsaron a decir, ok, me voy para Francia? Creo que había empezado desde el comienzo de la licenciatura, porque cuando empecé a aprender francés, me gustó muchísimo y no sé, fue solo como un interés por la lengua, simplemente me gustaba mucho y quería como, desde como el segundo o tercer semestre, tenía ganas de viajar a un país francófono y, y como que por lo que decían nuestros profesores y por los intercambios que nos habían presentado, lo más fácil era ir a Francia como asistente de lengua Ujú, y sí, entonces me puse como ese objetivo en mente de ir a Francia al final de la licenciatura. entiendo. Y bueno, ya cuando empiezan esos procesos para prepararte a viajar y a estudiar en Francia, cuéntanos como ese paso a paso, qué entidades contactaste o bueno, algún profesor en la universidad te dio algún consejo, cuáles fueron como esos procesos migratorios para prepararte para ese viaje a Francia. Pues desde la licenciatura nos habían dado algunos consejos, o sea, nos habían explicado que el programa de intercambio de asistentes de lengua estaba organizado por la organizada Campus France, Ujú, que es un organismo que se encarga de acompañar a los estudiantes en el proceso de inscripción en las universidades y también en el proceso de cuando uno tiene que pedir la visa. Y entonces en la universidad nos habían explicado también que era importante hacer prácticas en francés, ¿no? Enseñando francés. Y una de esas ujú. prácticas era en un colegio que estaba probando un programa de pilotaje de enseñanza de francés en la educación nacional. Entonces yo De acuerdo. primero hice esa práctica, estuve en ese colegio como 3, 4 meses, si no recuerdo mal. Y eso fue más o menos como a la mitad de mi licenciatura. Y luego Ok, hice las sí. prácticas obligatorias de la licenciatura, también enseñando francés. Y al final de eso, algunos profesores, bueno, yo también hice una práctica en la Embajada de Francia, trabajé en el Servicio de Cooperación Cultural y De acuerdo. Lingüística y ahí aprendí también cómo podía aplicar ese programa de intercambio. Pues todo el proceso se hizo con Campus France y no recuerdo muy bien exactamente el paso a paso, pero me acuerdo que había reuniones de información que eran hechas por Campus France, en la universidad Ujú. también. ¿Asististe Y a ellas? sí, y también con consejos de algunos profesores que me habían dicho también cómo era el proceso, que habían estado también como asistentes de lengua en Francia y que nos contaban un Ujú. poco, pues, cómo era esa experiencia. ¿Sabes más o menos cuánto tardó ese proceso con esa ayuda de Campus France? Estamos hablando de 6 meses, un año o más, menos. Creo que fue un año casi largo porque sí, tal vez es un año porque el proceso, el comienzo de clases en Francia es en septiembre y Ujú. el proceso empezaba, yo creo que a final del año anterior. No recuerdo las fechas exactamente, pero son varios meses y al comienzo, bueno, creo que envías unos papeles a Campus France, ellos te dan algunas informaciones y luego tienes en un Ujú. momento una entrevista con unos funcionarios de Sí, Campus France y de la embajada y
y ellos te hacen preguntas sobre tu carrera, sobre qué estudios has realizado y eso, y también qué quieres hacer, por qué quieres ir a Francia, cuáles son tus expectativas. ¿Y esas Em, preguntas fueron en francés o en español? Sí, la entrevista era en francés y es una entrevista colectiva. Bueno, en esa época creo que éramos 5 en el momento de la entrevista y creo que todas se hacen en una sola jornada y sí, y luego de la entrevista hay un par de meses de espera y luego Ujú. de eso ya te dan una respuesta y te dicen si te escogieron para el programa. Y luego también hay un poquitico más de tiempo de espera, porque en ese momento distribuyen también como quién va a qué ciudades, a qué colegios. Y cuando haces la Sí. inscripción en el formulario puedes escoger 3 ciudades a las que quisieras ir en orden de prioridad. Y Ujú. bueno, según eso te escogen más o menos y te atribuyen un puesto. Sí, Y una vez que sabes eso, pues te contacta Campus France y le va a para que hagas el proceso de visas y esas cosas. entiendo. Y eso fue para asistente de lengua española en clases de francés, Sí, no en clases de español. clases Ya lo de en colegios español. franceses, pero en clases de español, sí. Correcto, eso. Y bueno, no te pregunto por fechas específicas, pero más o menos, ¿recuerdas el año en el que llegaste a Francia por primera vez? Sí, fue en 2014. O sea, yo me acuerdo Ujú. que me enteré de la noticia como en abril más o menos, Ok, que fue como en la misma época en la que era el grado y me acuerdo que eso fue en abril. Entonces, como por esa época también supe que sí iba a viajar y yo viajé a fines de septiembre, como sobre el, por ahí entre el 20 al 25 de septiembre más o menos. ok. Claro, para el inicio del año escolar aquí en Francia, que Exacto. empieza en septiembre. Ok. Al llegar a Francia, claro, estabas enfocada en lo que era asistente de lenguas, pero en algún momento se te dio la oportunidad o querías también trabajar. Cuando tienes ese contrato, pues cuando vienes como asistente de lengua, tienes un contrato de trabajo, entonces no puedes hacer otras cosas. Es un Ujú. contrato pues no es a tiempo completo, creo que trabajas un poquito más de medio tiempo y, Ok, y el colegio te paga, entonces tienes un salario, entonces pues no necesitas otro trabajo y dependiendo de dónde hayas sido de donde te hayan dado un puesto. Los colegios te ujú, ayudan, a veces te dan algunas facilidades para encontrar alojamiento, algunas veces te dan un apartamento de función, entonces ellos te dejan vivir en el establecimiento, que ok, fue el caso en el que yo estuve. Cuando yo llegué acá, pues yo estaba alojada en el colegio en el que trabajaba, entonces mi sí, salario pues tenía casi completo. Y por entiendo. eso durante ese primer año pues, es un contrato de 8 meses. Ujú, Em, y cuando haces tu proceso de vida en Colombia, te piden una carta en la que dices que vas a volver a Colombia. O sea, te comprometes a volver al final de tu contrato. Y entonces durante esos 8 primeros meses, pues estuve trabajando en el colegio a tiempo parcial y pues no busqué nada más, solamente quería como conocer y hacer las clases que tenía y ya. ok, entiendo. Y una vez estos 8 meses culminaron, ¿regresaste a Colombia o quisiste también empezar como a ver posibilidades de estudios superiores en Francia o qué pasó? Sí, pues durante los 8 meses yo estuve, pues yo quería desde que terminé la licenciatura, yo quería hacer una maestría en enseñanza de lenguas extranjeras y de francés en Ujú, particular. Y una ok, profesora de la universidad me había hablado de una maestría en didáctica en París, en la Nueva Sorbona. Entonces, ok, durante los 8 meses que estuve en París, pues yo empecé a buscar también como cuáles eran las maestrías que había, cómo se hacía para hacer el proceso de inscripción en una universidad. Y el proceso empieza durante la primavera también, entonces en los últimos meses de los que estuve aquí, pues envié mis papeles a la Nueva Sorbona para hacer esa maestría y, ujú,
y volví a Colombia también para cambiar la visa una vez que supe que sí me habían aceptado. Ok, hiciste ese cambios de estatus de visa. Sí, pero lo hice en Colombia porque, pues, por lo que tienes esa letra firmada que dice que tienes que volver, entonces normalmente tu cambio de visa lo haces en Colombia y vuelves a pasar por Campus Ok. France y tratas tu inscripción en la universidad, se hace con ellos. Hay algunas personas que a veces lo hacen desde acá, pero es un poquito más complejo y la verdad no sabría decirte cómo se hace en ese caso. Ujú. Y al pasar una vez más por Campus France, ¿hubo algo diferente a la solicitud que envié, esta vez ya como estudiante de maestría, a cambio como de antes que estabas, era para ser asistente de lengua? ¿Cambió en algo esa solicitud? Mm, pues es ligera, pues más o menos diferente porque pues no son los mismos formularios, no te piden exactamente los mismos papeles. Por ejemplo, Ujú. en el primer proceso, como yo venía con un contrato de trabajo, entonces no me pedían justificativos de ingreso de recursos, por ejemplo. Ok. Eh, Mientras que cuando pides una visa de estudiante, tienes que justificar también que tienes cómo mantenerte. ¿Extractos bancarios? Los datos bancarios, sí, exactamente. Te piden tus diplomas también. Ok. Y bueno, los papeles que Y te pide la universidad, porque también depende justamente de qué pide cada universidad. Pero en general, pues es lo mismo, es como los diplomas, me acuerdo que también me pedían la transcripción del syllabus de la universidad para ver qué clases había tomado, esas ok. cosas. Entiendo. ¿Y fue el mismo tiempo de espera para recibir la noticia o demoró un poco más o fue más Sí, rápido? no es lo mismo, es como el mismo tiempo de espera. O sea, para darte una idea, yo comencé a hacer proceso de visa como en septiembre también, no me tiras espera, yo volví como en marzo, más tarde, por ahí como en mayo, y estuve entre junio y julio haciendo todo el proceso y volví a viajar en septiembre, entonces es bastante rápido en realidad. Ok, septiembre ya del 2015. Sí. Ok. Y una vez inicias los estudios de maestría, ¿cuánto duró como esos estudios? Porque hay países en los que tardan 2 años, como en Estados Unidos, o a veces un año, Mm. como en Inglaterra. En Francia, más o menos, ¿cuánto dura? En Francia una maestría son 2 años. Ok, Entonces pero son 2 años separados, haces un máster uno y luego haces un máster 2. Y son separados porque no necesariamente tienes que hacer el mismo máster, o sea, puedes empezar, por ejemplo, con un máster, como yo hice un máster 1 en didáctica, luego hice un máster 2 en didáctica y de ahí pasé a otro máster 2 en ciencias del lenguaje. Entonces, hay ok, plataformas, puedes pasar de ciertas formaciones a otras, por eso los ok, años son separados. Y sin embargo, el máster 1 no es diploma, entonces al final del primer año tienes una atestación que dice que terminaste un primer año, pero el ujú, diploma lo tienes solamente al final del segundo año de maestría. ok, entiendo. Em, ya cuando estamos hablando como de los estudios superiores de maestría, porque pues entiendo que ahorita ya terminaste tu máster y estás en otra cosita que vamos a hablar en un momento, em, ¿cuál es o cuál fue en ese entonces como el mayor obstáculo que tuviste en ese entonces de pasar como a hacer una maestría en Francia y ya, digamos, no estamos hablando de una maestría en Colombia, por ejemplo? Mm, Que recuerdes, o fue, digamos, todo lo contrario, si se te facilitó dependiendo como de los saberes que ya habías adquirido en la mm. universidad en Colombia. Em, ¿Fue algo diferente o tuviste algún obstáculo? Durante el primer año, obstáculos académicos no tuve muchos, en verdad. Al contrario, lo que fue bueno fue que, como en Colombia nosotros hacemos licenciaturas de 5 años, en Francia el pregrado son 3 años solamente. Nuestra Ujú, licenciatura tenía una práctica y además yo ya había enseñado, entonces en el primer año de maestría, cuando nos pedían hacer una práctica pedagógica también, a mí me la homologaron porque yo ya tenía experiencia de enseñanza. Entonces ok, esa parte no tuve que hacerla y pues mi año de maestría fue un poquito más cortico justamente. Haces normalmente como 2 meses de práctica y pues esos 2 meses yo no los tenía que hacer.
Ujú, entiendo. Entonces, dificultades académicas tampoco muchas, porque ese primer año de maestría yo tenía la impresión de que trabajábamos cosas que ya habíamos visto en la licenciatura, entonces había, por ejemplo, muchas clases sobre cómo hacer un programa de clase, cómo organizar una secuencia de enseñanza, y pues todo eso Ujú, son cosas que hemos trabajado nosotros en los módulos de enseñanza en la Javeriana. Entonces, pues el primer año fue como bastante sencillo en realidad. La ujú. dificultad, sin embargo, era más de trabajo, porque él ya no tenía un contrato de trabajo como el primer año que estuve en Francia. Entonces Sí, hacía un montón de cosas, hacía babysitting, daba clases de español en institutos pequeños o hacía clases privadas, entonces o sea, no tenía un trabajo fijo y ujú, estable. Y además, porque cuando tienes una visa de estudiante en Francia, solo puedes trabajar a medio tiempo más o menos. No tienes derecho a entiendo, trabajar un tiempo completo. Entonces, pues puedes encontrar contratos de trabajo, pero pues no ganas un salario mínimo completo. okey. Y pues igual también tienes que organizar tus horarios de clase, que no son muy flexibles pues, con lo que encuentras para trabajar. Ujú. Em, Creo que a veces cuando nos mudamos a otro país que no habla nuestra misma lengua, a pesar de que, pues, en este caso ya habías trabajado en Francia un año anterior, ¿tuviste como alguna barrera lingüística en las clases con los maestros o con tus compañeros? Pues, de pronto es un caso un poco particular también, porque a mí de verdad me gustaba demasiado el francés. Entonces durante la licenciatura pues hice todo lo posible para tomar todas las clases opcionales sobre francés, y pues además Okey. antes de viajar a Francia también, como había trabajado en la embajada y en la alianza, pues había estado en Sí, contacto con muchos francófonos antes de venir, entonces digamos que ya estaba un poco acostumbrada a la lengua y a otros dialectos y cosas así. de acuerdo. Entonces, el primer año de maestría, pues, no tenía muchas dificultades para comunicar. Lo que sí es que el sistema de educación es diferente, entonces, digamos, hay como normas que no conocía. Entonces, por ejemplo, no sé, el tipo de hojas que entregas cuando vas a presentar un examen o cosas así, pero Ujú, digamos que no eran barreras muy importantes, que no me de impedía acuerdo. hacer el trabajo correctamente. Y, Ujú. a nivel cultural, ¿también crees que, fue fácil como adaptarse, a lo que hablabas de no solamente la parte académica, pero ya como en la sociedad francesa? ¿Te ayudó el hecho, digamos, de estar como interesada por la lengua, no solamente, pero también ya haber vivido 8 meses en Francia antes? Sí, sí, ¿O siempre hay muchísimo. O sea, me cositas ayudó que mucho. salen nuevas que es como que, oh? Pues ambas, yo creo que son las dos. O sea, hubo muchas cosas que ya conocía, porque también, pues, también yo tuve la suerte de vivir en la misma ciudad en la que estudié 8 años antes, 8 meses antes. Entonces, pues, ya conocía la Ujú, ciudad, ya conocía el sistema de transporte, tenía como, pues, algunas costumbres pequeñas, pero ya conocía como el cotidiano. Y, ujú, ujú. y sin embargo, los 8 primeros meses que estuve acá, pues estaba casi siempre con amigos colombianos que también habían venido al programa de asistencia. Y la diferencia en el Sí. primer año de maestría fue que justamente pues conocí muchas personas nuevas en la maestría directamente. Entonces, Ujú, pues digamos que empecé a hablar mucho más francés en mi día a día, y de salir también acuerdo. como, pues, como con otras Okey. personas. Sí, supongo que fue una ayuda, pero también, pues, fue un año en el que descubrí muchas cosas también. Bueno, me alegra esto, porque siempre la transición de un país a otro, con Sí. otra lengua, con otra cultura, puede llegar a ser un poco, no difícil, pero sí es todo una experiencia. Vamos ya al presente y cuéntanos qué está haciendo Salomé aquí en Francia en estos momentos. Pues ahorita estoy terminando un doctorado, que empecé en el 2018 justamente, y es un doctorado en ciencias del lenguaje. Entonces yo estoy en antropología lingüística. Ujú, Y estoy trabajando sobre movimientos políticos colombianos, en particular sobre cómo los migrantes colombianos se organizan en el espacio público francés para participar de la política colombiana desde acá.
Interesante. Y en cuanto a la logística de pasar de una maestría a un doctorado, en cuanto a visas, por ejemplo, tuviste que regresar a Colombia, hiciste todo este tipo de procesos desde aquí. No, para hacer el doctorado, pues ya no tuve que volver a Colombia, o sea, no era una obligación, porque el proceso lo haces de forma interna, entonces haces tu aplicación como lo haría cualquier persona francesa desde acá, porque ya lo haces desde el interior de la universidad. Okay. Y la diferencia también es que cuando entras a doctorado, tú te presentas con un proyecto de investigación y tiene que ser aceptado por una comisión, el Consejo Científico de la Universidad, pues del departamento más bien. Y por eso necesitas también estar acompañado de un director, una directora de tesis que apoye tu proyecto. Entonces, digamos que sin ese acompañamiento no lo puedes hacer, es obligatorio. Y también por eso se hace de forma interna. Entonces, en general, necesitas pasar por una maestría porque así es como pues como conoces también a tus directores de tesis y que empiezas a Sí, trabajar con ellos desde la maestría. okay, Em, y en mi caso también, pues hay dos formas de hacer el doctorado. Una es con financiamiento, es decir, que tienes un contrato de la universidad, entonces tienes un doble estatus, eres estudiante de la universidad, pero también tienes un contrato de trabajo y eso se de llama un contrato acuerdo. doctoral. Y cuando tienes un contrato doctoral, tienes que pedir un permiso de estadía que se llama Passeport Talent, que es un permiso de estadía específico para investigadores. Pero en el caso mío yo hice el doctorado sin financiamiento, entonces no tenía ningún contrato. Okay. Solo estaba como estudiante en la universidad, entonces seguí con el mismo estatus de visa que tenía antes, que es Ujú, un permiso de estadía estudiante. okay. Y digamos, lo hiciste dentro de la misma universidad, o sea, empezaste la maestría en esa universidad, creo que me dijiste que era la Nueva Sorbona, Sí, y continuaste entonces el doctorado en esa misma. sí. De acuerdo, ok, no hubo ningún cambio. Otra pregunta y es, ¿cuáles sientes, o sea, en cuanto a diferencias entre el sistema educativo colombiano y el francés, empiezas ya a notar algunas diferencias que, por ejemplo, hablamos al hacer estudios superiores? En el pregrado lo veo más porque también, pues desde que empecé mi doctorado estaba enseñando en el pregrado de Ciencias del Lenguaje Ok, y pues ahí sí veo como las diferencias entre el sistema, pues la forma en la que se organiza el programa también. Y la diferencia más grande es que es un pregrado de 3 años, entonces es muy rápido en realidad. Y que se organiza también en años y no en semestres como el nuestro. Y, ujú, y el formato de las clases también es bastante diferente. O sea, aquí tienes, en nuestro, bueno, depende de las universidades, pero en la mía tienes un tronco obligatorio en el que ves cursos magistrales de las materias ujú, obligatorias y además de ese curso magistral tienes una clase que se llama Travaux dirigés, en los que tienes grupos más pequeños de toda la promoción, porque los cursos magistrales se hacen con toda la promoción, entonces pueden ser cursos de 150 a 200 personas y en los oh, tienes grupos más pequeños y trabajas ok, con ellos pues como más en detalle lo que trabajas en el curso magistral. de Y en acuerdo. la licenciatura, creo que en algunos casos tienes prácticas, pero son prácticas mucho más corticas y ellos no hacen trabajos de investigación en pregrado, entonces no hacen el trabajo de grado que hicimos ¿Cómo? nosotros de la licenciatura. Entonces, ¿cómo se sabe que, ok, ya aprobaron una licenciatura sin trabajo de grado? Tienes parciales y trabajos y escribes Y ya pues, después ok, entonces les dan una nota y de ahí sí, empiezan a sacar todo como un resumen y si ya pasaste. ¿Es con exacto. base a números o letras en No, cuanto a son notas calificación? numéricas, sobre 20. Sobre Sobre 20. 20, exacto. Y tienes una Mm, mención, entonces a partir de, no me acuerdo de la nota, pero a partir de cierta, te tienes menciones como bien, suficiente, muy bien, excelente.
Y en función de Excelente. esa mención también que aparece en tu diploma, pues puedes acceder a más fácilmente a maestrías. Normalmente eso lo miran en el proceso de selección para entrar en maestría. Ok, entiendo. Bueno, nos estamos acercando ya al final de la entrevista y quisiera preguntarte si nos podrías compartir dos o tres consejos o sugerencias, llamémoslo, que le puedas brindar a aquellas personas que están pensando en viajar a Francia, ya sea para, digamos, en este caso, realizar sus estudios de pregrados o estudios superiores de maestría o doctorado. ¿Qué les podrías compartir antes de viajar a Francia? Antes de viajar, pues yo creo que el acompañamiento que hace Campus France es muy bueno, realmente, o sea, ellos tienen organizado eso muy bien. Entonces, ellos dan también como muy buenas charlas de información y entonces yo creo que antes de viajar son ellos los que son más, los que conocen más también el proceso, porque supongo que ahorita ha cambiado y yo hice eso hace ya casi 10 años, entonces no sé bien cómo sea ahorita. Sí, Em, pero llegando acá, yo diría que un consejo importante es buscar los grupos asociativos en las universidades en Francia. Son de verdad un espacio de socialización muy importante acá. En Francia hay muchísimas organizaciones, muchas asociaciones, perdón, y, sí, y de verdad que en las universidades hay un montón y eso te permite como conocer bien cómo funciona el sistema universitario, porque administrativamente pues es muy complejo. Hay un montón de cosas administrativas que no funcionan muy bien em, en las universidades, entonces como que eso te ujú, ayuda también a comprender un poco mejor el sistema y el funcionamiento de esas instituciones. claro. Sí, ese apoyo colectivo Sí, exacto. de grupos universitarios es bueno. Sí, sí, y Em, bien porque ay, en algunos casos, pues, los campus no son necesariamente grandes, entonces también es como más complejo encontrar espacios, donde verse con gente y todo. Entonces, pues, esos sí, espacios te permiten esas asociaciones te permiten acceder a esos momentos. ok, sí. Sobre todo, forjar esas relaciones sociales con, Sí. ya sea, bueno, estudiantes internacionales o franceses. Bueno, una última pregunta que tenemos y es, quisiéramos saber si tienes alguna meta que te hayas propuesto realizar en Francia, de aquí a futuro, ¿qué te ves haciendo? Pues, yo siempre he querido ser profesora de universidad y, pues, por eso fue que empecé el doctorado, justamente porque en Francia tú no puedes, enseñar en la universidad si no estás en doctorado o si no tienes ya un doctorado. Entonces, mi meta Ujú, es, obtener un puesto de profesor investigador en ciencias del lenguaje. sí, desde luego. Ujú. Y bueno, esperamos que pronto ya culmines esa etapa de tu tesis doctoral. Creo que ya estás pronto Ya a casi. terminarla, si no estoy mal. Ya casi. Bueno, entonces hemos llegado al final de esta entrevista. Solamente nos queda por agradecerte en serio. Muchísimas gracias, Salomé, por brindarnos este espacio, por tu tiempo también. Sé que es difícil estar en estos momentos como un poco concentrados en lo que es escritura de la tesis, así que muchísimas gracias. Creo que va a enriquecer como lo que tenemos preparado de estas experiencias de mujeres colombianas y latinas que han decidido pues viajar a Francia, ya sea con propósitos de estudio o de trabajo, y en este caso pues tenemos lo que es cómo viajar a Francia en miras de realizar estudios superiores, maestría y doctorado, pero también ya un poco más formalizando un perfil y una carrera más académica en Francia. Bueno, muchas gracias también por la invitación.